La alianza más trascendental del Medio Oriente moderno terminó con una sola llamada telefónica. Vladimir Putin descolgó el teléfono. Habló durante 22 minutos con los líderes de 3 gobiernos occidentales y aceptó un conjunto de condiciones relacionadas con el programa nuclear de Irán, las redes de grupos aliados de Irán y la postura militar regional de Irán. Condiciones que a Teherán se le había dicho de manera explícita y repetida que Moscú jamás aceptaría. La llamada no fue anunciada. El comunicado del Kremlin fue tan ambiguo que rozó el engaño. Pero el contenido de lo que Putin aceptó, compartido en cuestión de horas a través de canales de inteligencia, con gobiernos en Washington, Riad, Tel Aviv y Bruselas, fue inequívoco. Rusia acababa de entregar a Occidente el marco diplomático que llevaba una década intentando conseguir para restringir de forma permanente a la República Islámica. Y lo había hecho sin decirle a Teherán que iba a hacerlo. La oficina del líder supremo de Irán se enteró de lo ocurrido no por Moscú, sino por un servicio de inteligencia extranjero que quería que Teherán supiera exactamente quién lo había vendido. Te sorprenderás mucho cuando descubras qué fue lo que Putin intercambió y qué recibió a cambio, porque esta no es una historia sobre ideología, valores o sobre que Rusia haya descubierto repentinamente una conciencia respecto a la agresión iraní. Esta es una historia sobre la transacción más antigua de la geopolítica. Una gran potencia, utilizando a un aliado más pequeño como ficha de negociación. En conversaciones con rivales capaces de ofrecer algo más valioso, lo que Rusia recibió de Occidente en esa llamada telefónica merece ser comprendido con precisión. Y cuando lo entiendas, comprenderás por qué cada cálculo sobre el que Irán construyó su estrategia regional durante 40 años, la suposición de que el respaldo de Moscú era la garantía estructural permanente de su supervivencia, desapareció en apenas 22 minutos. Ahora voy a mostrarte una imagen. Esta imagen muestra una realidad que ni la televisión estatal rusa ni la iraní te mostrarán jamás. En la embajada rusa en Teherán, la mañana después de que se conociera la existencia de la llamada telefónica, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán llegó sin previo aviso a la puerta principal y solicitó una reunión urgente con el embajador ruso. La reunión fue rechazada, no pospuesta, no reprogramada, rechazada. El funcionario permaneció frente a la puerta de la embajada durante 40 minutos. Los automóviles pasaban. La puerta no se abrió. Regresó a su ministerio sin nada. Ese hombre, de pie frente a una puerta cerrada que siempre había estado abierta, es la verdadera imagen de lo que significa para Irán la llamada telefónica de Rusia. Pero ese no es el detalle más impactante. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. El funcionario iraní que permaneció frente a esa puerta había sido el principal arquitecto del acuerdo de cooperación entre Irán y Rusia, firmado en 2023. El hombre que negoció personalmente el acuerdo de suministro de drones, que puso las municiones Shahed en manos rusas para ser utilizadas en Ucrania. El acuerdo que supuestamente iba a convertirse en la base de una nueva asociación estratégica permanente entre Moscú y Teherán. Él construyó el puente, y Bie estaba de pie frente a la puerta a la que ese puente solía conducir. Y la puerta estaba cerrada. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Explicaremos esto más adelante en el video. Primero necesitamos entender qué era realmente la alianza entre Irán y Rusia, por qué parecía tan irrompible para todos los que la estudiaban, y por qué las vulnerabilidades específicas que la hacían secretamente frágil eran las mismas vulnerabilidades que Putin explotó durante esa llamada de 22 minutos. La relación entre Rusia e Irán nunca ha sido lo que ninguno de los dos gobiernos describía públicamente. Nunca ha sido una auténtica asociación estratégica construida sobre valores compartidos, intereses compartidos o visiones compartidas del orden mundial que deseaban construir juntos. Siempre ha sido un matrimonio de conveniencia, dos gobiernos que se necesitaban mutuamente por razones específicas, coincidentes en ciertos aspectos, pero en última instancia divergentes. Manteniendo la apariencia de solidaridad, mientras cada uno calculaba, en privado, cuánto de la agenda del otro estaba realmente dispuesto a respaldar, es cuando el costo de ese respaldo superara un umbral aceptable. Para entender la traición, tienes que entender la transacción. Rusia necesitaba a Irán por 3 razones. Necesitaba la disciplina iraní en las exportaciones de petróleo. La disposición de Teherán a operar fuera de las estructuras de la OPEP de maneras que respaldaran los propios cálculos rusos sobre ingresos energéticos. Necesitaba la red de grupos aliados de Irán,
como demostración de que el orden internacional, basado en reglas promovido por Occidente, podía ser desafiado y erosionado mediante métodos asimétricos que Rusia prefería no llevar a cabo directamente. Y, a partir de 2022, Rusia necesitaba la producción industrial iraní, la capacidad de fabricación de drones Shahed, que proporcionó a Moscú un suministro masivo de municiones que su propia industria de defensa, asfixiada por las sanciones y las exigencias de la guerra, no podía producir. Irán necesitaba a Rusia por 3 razones diferentes. Necesitaba el asiento permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El poder de veto que bloqueaba las resoluciones de sanciones internacionales más severas y otorgaba a Irán el espacio diplomático necesario para avanzar con su programa nuclear más allá de los límites que, de otro modo, habrían desencadenado una respuesta internacional unificada. Necesitaba la tecnología rusa de defensa aérea, los sistemas S-300 y, eventualmente, los S-400, que constituyen la columna vertebral de la defensa iraní frente a una campaña aérea israelí o estadounidense. DOI necesitaba a Rusia como prueba de concepto, como evidencia de que una potencia mundial importante estaba dispuesta a situarse públicamente junto a la República Islámica, de que Irán no estaba globalmente aislado de la manera que afirmaban sus adversarios, de que la resistencia a la hegemonía estadounidense era una postura estratégica viable y no una ilusión. Estas eran necesidades superpuestas, no eran necesidades idénticas. Y la diferencia entre lo que Rusia necesitaba de Irán y lo que Irán necesitaba de Rusia fue precisamente la diferencia que los negociadores occidentales comprendieron cómo explotar durante esa llamada de 22 minutos. Ya hemos hablado de esto y ahora examinemos la siguiente cuestión. Fiona Hill, investigadora principal de la institución Brookings y exdirectora principal para asuntos europeos y rusos en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha descrito la relación entre Rusia e Irán de la siguiente manera. Una relación construida completamente sobre conveniencia transaccional es una relación que termina en el momento en que cambia la transacción. Putin nunca ha mantenido una alianza que haya dejado de servir a los intereses rusos. La pregunta siempre ha sido cuándo el costo de la relación con Irán superaría sus beneficios. Y ese cálculo cambió en el momento en que Occidente puso sobre la mesa algo que Rusia valoraba más que la lealtad continua de Irán. ¿Qué puso Occidente sobre la mesa? 3 cosas que van directamente al núcleo de lo que Putin necesita para su propia supervivencia política. La primera fue un alivio parcial de las sanciones, no un alivio total. No el levantamiento integral de la arquitectura de sanciones que ha estrangulado la economía rusa desde 2022. Un alivio parcial y específico. El descongelamiento concreto de aproximadamente 47.000 millones de dólares en activos soberanos rusos retenidos en instituciones financieras europeas. La restauración de un acceso limitado de los bancos rusos al sistema SWIFT para transacciones no militares y la suspensión de ciertos controles de exportación sobre tecnologías de doble uso que la industria rusa había tenido dificultades para obtener mediante cadenas de suministro destinadas a evadir sanciones. Para una economía rusa que opera con un déficit estimado del 6,8% del PIB financiado mediante emisión monetaria de emergencia, para un rublo que ha perdido el 62% de su valor previo a la guerra, para un liderazgo político cuya aprobación interna depende de mantener la apariencia de que las sanciones occidentales no están causando el dolor económico que cada ciudadano ruso puede medir por sí mismo cada vez que entra en un supermercado. 47.000 millones de dólares en activos descongelados y la restauración del acceso bancario no son una oferta insignificante. Es la oferta que cambia el cálculo político interno. La segunda fue una garantía de arquitectura de seguridad para la frontera occidental de Rusia, específicamente, un compromiso escrito de 3 gobiernos de la OTAN, según el cual una eventual membresía de Ucrania en la OTAN estaría sujeta a un calendario y un proceso que preservaran la capacidad de Rusia para presentar objeciones formales durante un periodo de transición definido. Esto no es la exclusión permanente de la OTAN que Putin exigió antes de la invasión, es algo más matizado y más valioso. Una garantía de proceso que otorga a Moscú un asiento formal en la mesa durante los años críticos de negociación de la arquitectura de seguridad europea de la posguerra. Para Putin, que invadió Ucrania en parte para impedir un resultado geopolítico específico, una garantía de proceso que mantiene las objeciones rusas formalmente relevantes.
Vale más que una victoria militar que produzca un adversario permanente en su frontera. La tercera cosa que Occidente ofreció fue la que terminó de sellar el acuerdo: inteligencia. Los servicios de inteligencia occidentales proporcionaron a Rusia, a través del canal discreto que hizo posible la llamada telefónica, un paquete detallado de pruebas que documentaba las actividades encubiertas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de la propia Rusia, pruebas de operaciones de inteligencia iraní dirigidas contra funcionarios rusos, pruebas de redes financieras vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica operando en territorio ruso, pruebas de que elementos dentro del complejo de inteligencia militar iraní habían estado cultivando relaciones con figuras de la oposición rusa, redes chechenas y comunidades de la diáspora centroasiática, de maneras que Moscú había sospechado, pero que nunca había podido documentar de forma exhaustiva. El mensaje no era sutil. Tu aliado ha estado trabajando contra ti mientras aceptaba tu apoyo. Aquí tienes la prueba. Este detalle lo cambia todo, porque replantea toda la relación desde la perspectiva de Rusia, no como una traición de Irán hacia Rusia, sino como una corrección. Rusia respondiendo a la traición previa de Irán contra Rusia. Ahora, cada funcionario ruso que necesitaba una justificación para lo que ocurrió durante esa llamada telefónica la tiene, no traición, reciprocidad. Ahora debemos analizar las consecuencias geográficas de esta ruptura, porque el colapso de la alianza entre Rusia e Irán no permanece dentro de las fronteras de esos dos países. Se extiende hacia afuera, a través de cada escenario, donde la existencia de la alianza moldeó el panorama estratégico. Gui cambia los cálculos de cada actor, que construyó sus planes sobre la suposición de que Moscú y Teherán estaban alineados de forma permanente. Comencemos por el norte, con Siria. Siria es el lugar donde la alianza entre Rusia e Irán se expresó de manera más visible en términos militares, donde el poder aéreo ruso y las fuerzas terrestres iraníes operaron en coordinación nominal para preservar al gobierno de Assad, y donde la interacción de sus respectivos intereses creó un acuerdo funcional que ninguna de las partes amaba especialmente, pero que ambas consideraban estratégicamente necesario. La presencia militar rusa en Siria, la base aérea de Jmeimim, la instalación naval de Tartus y la infraestructura de mando que otorga a Rusia su única huella militar en el Mediterráneo, siempre estuvo en tensión con la presencia iraní. Porque los intereses estratégicos de Rusia e Irán en Siria nunca estuvieron completamente alineados. Rusia quería un gobierno sirio estable que sirviera como plataforma para la proyección de poder ruso y como demostración de la fiabilidad de Rusia como socio de seguridad. Irán quería un territorio sirio que sirviera como corredor logístico que conectara Teherán con Hezbolá en el Líbano. Con la alianza entre Rusia e Irán rota, esa tensión ya no necesita ser gestionada. Los comandantes rusos en Siria ya están indicando al gobierno de Assad que las operaciones dirigidas por Irán en territorio sirio ya no recibirán la protección paraguas de Rusia. Las unidades del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que han operado en Siria bajo la suposición de tolerancia rusa están recibiendo un mensaje. La tolerancia tiene condiciones ahora, y esas condiciones están siendo establecidas en Moscú sin consultar a Teherán. Vayamos hacia el sur, al Líbano y a la dimensión de Hezbolá. De todos los actores que observan desarrollarse la ruptura entre Rusia e Irán, ninguno enfrenta una recalibración más inmediata que Hezbolá, la organización militante libanesa, que Irán construyó, equipó, financió y dirigió durante 4 décadas hasta convertirla en la fuerza militar no estatal más capaz de la tierra. Siempre entendió que su posición estratégica descansaba simultáneamente sobre 2 pilares. El primero era el dinero iraní, las armas iraníes y la dirección estratégica iraní. El segundo era el entorno diplomático que creaba la alineación de Irán con Rusia. Un entorno en el que la designación de Hezbolá como organización terrorista por parte de gobiernos occidentales era constantemente contrarrestada en foros internacionales por posiciones rusas que bloqueaban las formas más severas de presión multilateral. El veto ruso en el Consejo de Seguridad no era solo un activo para Irán, era una protección estructural para cada elemento de la arquitectura regional respaldada por Irán, incluido Hezbolá. Incluidas las fuerzas de movilización popular en Irak, incluido el movimiento hutí en Yemen, los comandantes del Consejo Militar de Hezbolá, que comprenden la arquitectura geopolítica, ya están llegando a la misma conclusión a la que llegaría cualquier analista estratégico competente. El paraguas ruso
que protegía al eje de la resistencia frente a las formas más severas de presión internacional, no fue retirado gradualmente. Fue eliminado en 22 minutos, y un Hezbolá que ya no opera bajo protección diplomática rusa, en un Líbano donde la propia infraestructura financiera y militar de la organización ya ha sido severamente degradada por la campaña israelí de 2024. Es un Hezbolá cuyos líderes están realizando cálculos de supervivencia que nunca antes habían tenido que hacer. Pasemos a Irak. Irak es donde la relación entre Irán y Rusia se expresó de la manera más trascendental en la arquitectura política de un tercer Estado. La influencia iraní en Irak, las fuerzas de movilización popular, las redes políticas chiitas y las relaciones económicas que vinculan al gobierno de Bagdad con el sistema de patrocinio de Teherán, siempre han estado equilibradas por la necesidad de Irak de mantener relaciones con Estados Unidos, con los estados árabes del Golfo y con la comunidad internacional en general, relaciones cuya legitimidad era reforzada por el apoyo diplomático ruso. Cuando Rusia respaldaba la presencia regional de Irán en los foros internacionales, proporcionaba una forma de aprobación de gran potencia que suavizaba las críticas de los gobiernos occidentales y de los estados árabes del Golfo. Esa aprobación ya no existe. Las facciones políticas iraquíes que han equilibrado las relaciones con Irán y con Occidente se recalibrarán. Aquellas que han estado esperando una oportunidad para reducir su dependencia del patrocinio iraní, sin quedar expuestas a represalias iraníes, avanzarán más rápido de lo que cualquiera en Teherán está preparado para afrontar en este momento. Vayamos más al sur, hacia los estados del Golfo Pérsico, para Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y las monarquías más pequeñas del Golfo. La alianza entre Rusia e Irán era el hecho estructural que hacía imposible cualquier acuerdo integral de seguridad regional. Mientras Rusia proporcionara a Irán protección en el Consejo de Seguridad, sistemas avanzados de defensa aérea y la legitimidad política que otorga la alineación con una gran potencia, los estados del Golfo no podían construir una arquitectura de seguridad capaz de limitar permanentemente la capacidad militar iraní sin arriesgarse a una confrontación con un miembro permanente del Consejo de Seguridad dotado de armas nucleares. Esa limitación estructural acaba de desaparecer. Las conversaciones que están teniendo lugar ahora mismo entre los ministerios de defensa árabes del Golfo y sus homólogos estadounidenses, británicos y franceses son conversaciones que eran imposibles de mantener hace apenas 10 días. Son conversaciones sobre cómo sería un límite integral y permanentemente aplicado a la capacidad militar iraní ahora que el obstáculo diplomático representado por Moscú ha sido eliminado. Observemos a Turquía. Turquía ha pasado 15 años gestionando cuidadosamente su posición entre su membresía en la OTAN y sus crecientes relaciones económicas y energéticas con Rusia. Un equilibrio que le ha proporcionado beneficios reales en precios energéticos, ingresos turísticos e influencia regional. La ruptura entre Rusia e Irán cambia significativamente la geometría de la influencia regional turca. Turquía tiene su propia competencia histórica con Irán por la influencia en Asia Central, en el Cáucaso y en las comunidades túrquicas del norte de Irán. Un Irán debilitado, privado de la protección diplomática rusa, es un Irán con menos capacidad para disputar la influencia turca en los espacios donde sus intereses se superponen. Ankara está calculando esto con la atención meticulosa propia de un gobierno que ha sido paciente durante mucho tiempo y que ahora observa cómo el mapa regional se reorganiza de maneras que favorecen esa paciencia. Veamos a Ucrania. Los drones Shahed que Irán suministró a Rusia han sido utilizados en más de 3.400 ataques documentados contra infraestructura civil ucraniana, estaciones eléctricas, sistemas de calefacción, instalaciones de tratamiento de agua, hospitales. Los ingenieros, comandantes y especialistas logísticos que hicieron funcionar esa cadena de suministro son iraníes. Las fábricas que producen esas armas son iraníes. Para Ucrania, la ruptura de la alianza entre Rusia e Irán no es un desarrollo geopolítico abstracto. Se trata de la posible interrupción de la cadena de suministro, que ha sido el principal mecanismo del sufrimiento civil durante la fase más brutal de la guerra. La oficina del presidente ucraniano Zelensky recibió un informe detallado sobre la llamada telefónica dentro de las 6 horas posteriores a su realización. La reacción dentro de la comunidad de planificación militar de Kiev no fue de celebración. Fue la satisfacción específica y contenida
de personas que han estado defendiendo exactamente este resultado durante 2 años y que entienden que el trabajo de consolidarlo, de garantizar que el giro de Rusia alejándose de Irán se traduzca en un fin permanente del suministro de drones, apenas acaba de comenzar. Yo por ello finalmente, observemos a China. China ha sido el tercer pilar de la alineación antioccidental que Irán, Rusia y Pekín han estado construyendo mediante acuerdos bilaterales, asociaciones energéticas y posiciones coordinadas en foros internacionales. El acuerdo de cooperación de 25 años entre Irán y China, el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái y los ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán. Todos estos acuerdos se basaban en la suposición de que Rusia e Irán permanecerían lo suficientemente alineados como para que la inversión china en ambas relaciones siguiera siendo políticamente estable. Esa suposición ahora está rota. Pekín enfrenta la incomodidad diplomática específica de una situación en la que dos de sus socios estratégicos más importantes se han distanciado públicamente. Una situación en la que esa ruptura fue parcialmente diseñada por gobiernos occidentales que China ha estado intentando contrarrestar. Y una situación en la que China ahora debe gestionar su relación con Irán y su relación con Rusia como cálculos separados y potencialmente competitivos, en lugar de componentes de un frente unificado. La llamada telefónica que puso fin a la alianza entre Rusia e Irán también complicó la posición estratégica global de China, de maneras que Pekín necesitará meses para asimilar por completo y años para abordar plenamente. ¿Podría repararse la alianza entre Rusia e Irán? ¿Podría un esfuerzo diplomático suficientemente decidido por parte de Teherán, combinado con una reversión de las concesiones específicas realizadas por Rusia en esa llamada telefónica, restaurar la relación a algo parecido a la configuración que tenía antes de la traición? Aquí es donde entra en juego el muro de la realidad. La alianza entre Rusia e Irán se sostenía sobre dos cosas: necesidad mutua, confianza mutua. La necesidad mutua no ha desaparecido por completo. Rusia sigue encontrando utilidad en la capacidad de producción iraní, e Irán sigue beneficiándose de la posición rusa en el Consejo de Seguridad, incluso cuando esa posición ya no está garantizada. Pero la confianza mutua ha desaparecido, y en el contexto específico de la inteligencia que Rusia recibió sobre las actividades del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en territorio ruso, la documentación de operaciones de inteligencia iraníes y las pruebas de que Irán cultivó relaciones con figuras de la oposición rusa y redes desestabilizadoras, la confianza no solo ha sido dañada, ha sido reemplazada por algo más duradero y más destructivo que la simple desconfianza. Ha sido reemplazada por un agravio que los servicios de seguridad rusos no olvidarán y que no permitirán que sea eliminado mediante ningún gesto diplomático que no incluya rendición de cuentas. Los funcionarios iraníes, que comprenden la profundidad de lo ocurrido, ya están diciendo en privado lo que no pueden decir públicamente: que la relación no puede restaurarse bajo sus términos anteriores durante la vida política de los actuales dirigentes de ninguno de los dos países. La arquitectura de dependencia mutua construida durante 40 años, a través de múltiples administraciones en ambos lados y mediante las relaciones personales específicas de funcionarios concretos que ya no ocupan sus cargos, no sobrevive a la revelación de que una de las partes estaba operando redes de inteligencia encubiertas contra la otra, mientras representaba públicamente una asociación estratégica. Este detalle lo cambia todo, porque significa que cada cálculo estratégico iraní, que dependía del respaldo ruso como garantía estructural permanente, la postura negociadora nuclear, que dependía de los vetos rusos en el Consejo de Seguridad para mantener influencia, la red de grupos aliados que dependía de la cobertura diplomática rusa, para operar por debajo del umbral de una respuesta internacional unificada, y la arquitectura de defensa aérea, que dependía de sistemas suministrados por Rusia, cuyo mantenimiento requería una cooperación técnica continua. Todos esos cálculos ahora deben reconstruirse desde una base que ya no existe. Entonces, ¿qué caminos puede intentar Irán frente a este realineamiento existencial? Incapaz de restaurar la relación que acaba de terminar, las opciones de Irán se reducen a 3. Vi que cada una de ellas representa una posición inicial peor que cualquier cosa que la República Islámica haya enfrentado desde 1979. La primera táctica es un giro de emergencia hacia China. Teherán ha estado profundizando su relación económica con Pekín durante años. El acuerdo de cooperación de 25 años proporciona un marco para ampliar significativamente esa relación.
Irán puede ofrecer a China un suministro ampliado de petróleo a precios reducidos, acceso portuario en el Golfo Pérsico y acuerdos de intercambio de inteligencia que otorguen a Pekín una visibilidad sobre las dinámicas de Oriente Medio que sus propias redes no pueden proporcionar completamente. El problema de esta táctica es la asimetría de la relación. China valora sus relaciones económicas y tecnológicas con los países occidentales en una escala que eclipsa por completo su inversión en Irán. Cada movimiento que Pekín haga para llenar visiblemente el vacío estratégico dejado por la salida de Rusia es un movimiento que pone en riesgo sus relaciones comerciales con Europa, las cadenas de suministro de semiconductores y el acceso financiero que los bancos y empresas chinas necesitan para operar dentro de la economía global. China no reemplazará abiertamente a Rusia como protector de gran potencia de Irán. El costo de hacerlo supera el beneficio por un margen que los planificadores económicos chinos comprenden con absoluta claridad. La segunda táctica es una aceleración hacia la capacidad nuclear. El cálculo de Teherán siempre ha sido que un progreso visible hacia la capacidad de fabricar armas nucleares, no necesariamente una detonación, sino un umbral técnico innegable que pusiera al mundo en alerta, crearía una realidad de disuasión que ningún acuerdo diplomático podría revertir completamente, con la protección diplomática rusa eliminada. El argumento para acelerar hacia ese umbral se vuelve más urgente dentro de los círculos de planificación estratégica iraní. Cuanto más rápido alcance Irán una capacidad técnica que obligue al mundo a tratarlo como un estado nuclear de facto, menos dependerá su seguridad del apoyo continuo de aliados externos. El problema de esta táctica es que elimina la última restricción sobre una campaña militar israelí contra la infraestructura nuclear iraní. Una campaña para la que Israel se ha preparado extensamente, que Estados Unidos no ha bloqueado activamente, ya que un gobierno ruso que acaba de distanciarse públicamente de Teherán no tiene ningún interés diplomático en impedir. La tercera táctica es la más peligrosa políticamente dentro del propio sistema iraní. Es una auténtica apertura diplomática hacia Occidente, una oferta de concesiones sustanciales sobre el programa nuclear, sobre las operaciones de las redes aliadas y sobre la postura militar regional a cambio del alivio de sanciones y las garantías de seguridad que la República Islámica ha exigido durante décadas, pero por las que nunca ha estado dispuesta a pagar el precio real. Esta es la táctica que todos los pragmáticos dentro del sistema iraní han defendido al menos desde 2019. Es la táctica que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica siempre ha bloqueado, porque requiere aceptar limitaciones sobre el poder militar que le otorga relevancia institucional y justifica su presupuesto. La traición de Rusia acaba de eliminar el principal argumento externo que los sectores más duros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica utilizaban para derrotar a los pragmáticos en cada debate interno anterior. El argumento de que Irán no necesitaba conceder nada, porque el respaldo ruso hacía que la presión occidental fuera, en última instancia, insostenible. Ese argumento ya no tiene fundamento, y es sin ese argumento el debate interno dentro de la República Islámica sobre si negociar o no luce diferente a como se ha visto en cualquier otro momento de la historia del régimen. Pero aquí está el punto más importante. Mientras Irán pasó 40 años construyendo una posición estratégica basada en el respaldo ruso, Moscú pasó 40 años construyendo una posición estratégica basada en la utilidad de Irán. Y en el momento en que esa utilidad fue superada por el valor de lo que Occidente ofreció en esa llamada telefónica, el respaldo terminó. Todos los gobiernos que han construido sus estrategias regionales sobre la suposición de un apoyo ruso permanente a los adversarios de sus adversarios, ahora están recalculando con la urgencia específica de quienes acaban de ver desaparecer el fundamento de esa suposición en apenas 22 minutos. La traición que sufrió Irán hoy no es una lección exclusiva para Irán. Es una demostración de un principio que se aplica a cada gobierno que actualmente depende de la alineación de Moscú. Rusia no tiene aliados permanentes. Rusia tiene acuerdos temporales. Cada acuerdo termina cuando Moscú recibe una oferta mejor. Volvamos al principio. Al inicio del video te mostré a aquel funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, el hombre que construyó el acuerdo de cooperación de drones entre Irán y Rusia, que negoció la asociación estratégica, que supuestamente marcaría el comienzo de un nuevo eje permanente de poder antioccidental. De pie frente a la puerta de la embajada rusa en Teherán, durante 40 minutos,
sin aviso previo, sin ser reconocido, rechazado sin siquiera obtener una reunión. Ese hombre es el verdadero rostro de lo que significa para Irán la llamada telefónica de Rusia, no el programa nuclear, no la red de grupos aliados, no los 40 años de desafío revolucionario, ni la afirmación confiada de que la República Islámica había encontrado al socio de gran potencia que la protegería para siempre de la presión occidental. El verdadero rostro es el de un hombre de pie frente a una puerta que antes se abría para él, observándola permanecer cerrada, sin tener respuesta para lo que debe hacer después. Los funcionarios iraníes pueden aparecer en la televisión estatal y describir lo ocurrido como un malentendido temporal entre socios estratégicos. Pueden anunciar que la relación será renovada mediante nuevas consultas, nuevos acuerdos y nuevas expresiones de interés mutuo. Pueden invocar el lenguaje compartido del antiimperialismo y la multipolaridad que ha proporcionado la estructura retórica de la relación entre Rusia e Irán durante 4 décadas. Pero al final del día, cuando observen lo que realmente existe, los activos rusos descongelados, las garantías de seguridad de la OTAN que Moscú aceptó, el paquete de inteligencia que documentó operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de Rusia, y los 40 minutos vacíos frente a la puerta de la embajada, esta será la imagen que verán. Un socio que pasó 40 años aceptando drones Shahed iraníes, apoyo diplomático iraní, petróleo iraní y cooperación de inteligencia iraní, y que pasó 22 minutos intercambiando cada compromiso que había hecho con Teherán por algo más valioso al otro lado de la mesa, una alianza que parecía permanente, porque ambas partes la necesitaban, hasta que Rusia encontró algo que necesitaba más. Villoré una posición estratégica que Irán pasó 4 décadas construyendo sobre la suposición de la lealtad rusa, construida, según parece, sobre la suposición de que Rusia poseía un concepto de lealtad que su propia historia y toda la trayectoria de sus líderes deberían haberle dejado claro a Teherán que nunca estuvo realmente allí. Vladimir Putin se propuso construir un eje antioccidental lo suficientemente poderoso como para reestructurar permanentemente el orden global. Hoy, sin embargo, se encuentra habiendo vendido al miembro más leal de esa alianza a los rivales que afirmaba estar combatiendo, demostrando en una sola llamada telefónica que ese eje nunca se trató de convicciones compartidas. Se trató de conveniencia compartida, y la conveniencia ha expirado. La puerta de la embajada rusa en Teherán sigue cerrada. El funcionario que permaneció frente a ella durante 40 minutos ha regresado a su ministerio. Y la República Islámica de Irán, el Estado que durante 40 años intercambió la prosperidad de su pueblo, sus relaciones regionales y su posición internacional por la promesa de una asociación permanente con Rusia, se enfrenta a la pregunta para la que nadie dentro de su sistema tiene una respuesta preparada. ¿Qué haces cuando el aliado alrededor del cual construiste todo toma el teléfono, realiza una llamada de 22 minutos y cuelga sobre 40 años de historia? Gracias por leer, por favor, dale me gusta al video y no olvides dejar un comentario para que este análisis geopolítico llegue a más personas. En TGN continuaremos siguiendo esta ruptura histórica y lo que significa para cada gobierno que ha construido su estrategia sobre la suposición de una asociación permanente con Rusia.